Bueno, buenas, vamos a presentar el proyecto de arquitectura de sistemas de información, proyecto final. El grupo está conformado por Cristian Mina, Catalina Rosero Giraldo, Carlos José Proaño Sánchez y mi persona, José David Azarredo. Este proyecto se llama el Corona App y tenemos la siguiente tabla de contenido, en la cual tenemos la historia de usuario, los diferentes casos de uso, diagrama de casos de uso, un modelado de vistas y una experiencia y unos agradecimientos. Empezamos con la historia de casos de uso. Las historias de casos de uso las utilizamos como unos post-its. Partimos como el sujeto, en este caso es el público, la acción que necesita y para qué necesita esa acción. Podemos observar que como público necesitan un registro y un inicio de sesión para tener un control de su cuenta. El médico también necesita un registro y un inicio de sesión para tener un control de registro de los pacientes. Lo mismo el administrador de salud tiene un registro y un inicio de sesión para controlar el flujo de datos y los roles de los usuarios, del público y del médico. Tenemos otra petición como público que quieren actualizar sus datos para actualizar sus datos personales, para tener todo el tiempo los datos más recientes. O otra requerimiento es el administrador de salud quiere un registro de contactos para tener una regulación de los posibles indicios de pacientes con COVID. También tenemos otro requerimiento como administrador de salud que quiere una verificación de estado del paciente para señalar qué pacientes están infectados o tienen el virus y qué acciones debería tomar. El administrador de salud también quiere un índice de riesgo para controlar la propagación del virus. Tenemos otro requerimiento como médico que quiere una alerta para notificar un nuevo estado del paciente, para notificar a los pacientes que tienen un nuevo estado. Otro requerimiento como público que quieren un sistema de alerta para cuando ellos necesiten diligenciar sus datos de tratamiento. Como médico también quieren otro requerimiento que es un sistema de control de datos, tratamientos y reportes para tener un control más eficiente de todos sus pacientes, ya que no sabemos qué flujo de pacientes estos vayan a tener. Como administrador de salud también tenemos otro requerimiento que es un sistema de roles, el cual sirve para ordenar, actualizar los roles de los usuarios, tanto del público, del médico, como otros administradores de salud. Y también otro requerimiento como administrador de salud que quiere un reporte general para tener un seguimiento general de la aplicación. Pasamos a los casos de uso. Bueno, buenas noches. Para empezar con el primer caso de uso, colocamos que su nombre va a ser registro de complejidad baja y prioridad alta, ya que aquí es donde empieza todo. En requerimientos de funcionalidad asociada no tenemos ninguno. En actores está tanto el público, el médico y el administrador de salud, ya que estos tres individuos son los que van a ser parte de este proceso. De casos de uso asociados, por el momento no hay ninguno, ya que el registro es un caso de uso individual y su propósito es muy simple, es crear los usuarios, o sea, es que los usuarios se registren en la cuenta, no es nada difícil. Como datos de entrada personales tenemos cédula, nombre, apellido, celular, correo electrónico, contraseña, edad, dirección de residencia y sexo. Eh, Datos médicos, tipo de sangre, antecedentes de enfermedades, estado de vacunación, el tipo y la fecha. Luego pasamos al segundo caso de uso, que como nombre es inicio de sección, que es de complejidad baja, prioridad alta. De elementos de funcionalidad asociados está el registro, ya que al iniciar sección debe de estar registrado en la aplicación. Y o nuevamente los actores son público, médico y administradores, ya que esos tres son los que van a hacer, son los que van a usar la aplicación. Como casos de uso asociados está el registro, como lo dije anteriormente, y su propósito es permitir el acceso de los usuarios a la aplicación. Usuarios entran público, médico y administrador de salud. Y como datos de entrada únicamente se necesita el correo y la contraseña para poder ingresar a la aplicación. Eh, Pasamos al tercer caso de uso, que sería la actualización de datos, que es de complejidad media y prioridad media también. Y como requerimiento funcional asociado tenemos el inicio de sección. Los actores únicamente es el público, ya que en este caso solamente estamos enfocados en la actualización de datos como usuario, médico y administrador. Como casos de uso asociados no tenemos ninguno y su propósito, como lo dije ahorita, es permitir que el público actualice sus datos personales. ¿Qué datos personales?
el celular, el correo electrónico, la contraseña, la dirección de residencia y el sexo. Y pasamos ya al cuarto caso de uso. Bueno, el 4, el número 4 tiene como nombre el registro de contactos. Su complejidad es alta, su prioridad también. Eh, Su requerimiento funcional asociado es el número 1, el registro. Como actores tiene al público. Sus casos de uso asociados, pues no tiene ninguno. Su propósito es examinar la lista de contactos del paciente para obtener información de posibles casos de infectados. Datos de entrada tiene como el celular, el ID del tercero, que es el celular. Validación de particulares como su tipo de dato entero es obligatorio. Los datos de salida serían el reporte, que con las validaciones sería un tipo de dato de objeto obligatorio. Eh, Sus precondiciones sería que le permita el acceso a su lista de contactos. Postcondiciones está registrado y sus excepciones de negar el acceso de la app al usuario si el usuario no permitió el acceso de su lista de contactos. En el número 5, que es el caso positivo, su complejidad es media, su prioridad es alta, como requerimiento funcional asociado no tiene ninguno. Sus actores son administrador de salud y médico. No tiene ningún caso de uso asociado. Su propósito es identificar los usuarios que estén infectados para actualizar su estado y notificar a su médico de cabecera. Los datos de entrada serían el formulario, que su validación particular sería como tipo de dato obligatorio. Eh, el dato de salida sería el reporte y con las validaciones su tipo de dato sería objeto obligatorio. En precondiciones, el usuario debe estar registrado en la app. Las postcondiciones sería verificar que el paciente dio positivo en la prueba de COVID-19 y en excepciones que la prueba presente errores o que esté fuera de los plazos permitidos. Y en el número 6, que es el índice de riesgo, eh, su complejidad es media, prioridad alta. Sus requerimientos funcionales asociados serían el número 4, registro de contactos, y el número 5, que son casos positivos. Los actores serían el administrador de salud. Los casos de uso asociados no tienen ninguno. Su propósito sería clasificar a los pacientes por niveles de riesgo dependiendo del número de contactos infectados en su lista de contactos. El dato de entrada sería el reporte de estado de los pacientes, que sería de tipo de dato objeto obligatorio. Su dato de salida, que son varios, sería usuario no infectado sin contacto inafectados, usuario no infectado previamente, infectado con al menos un contacto infectado, usuario infectado sin contacto infectado, infectados, usuario infectado con al menos un contacto infectado, usuario infectado con más del 50% de sus contactos infectados y usuario infectado con más del 90% de sus contactos infectados, y todos estos tienen el tipo de dato de objeto obligatorio. Precondiciones sería estar registrado, sus postcondiciones haber dado acceso a la lista de contactos o ser positivo para COVID, y sus excepciones sería que el usuario da negativo para COVID no puede ser notificado en el reporte. Bueno, el siguiente caso de uso es caso negativo, el cual tiene una complejidad media, una prioridad alta, requisitos funcionales asociados, registro de contacto, casos positivos y índices de riesgo. El único actor aquí es el médico, que es el que da el reporte de que una persona salió como negativa, y sus casos asociados son el índice de riesgo. Su propósito es notificar al médico de un caso negativo para que éste actualice su índice de riesgo e indique si decide o no continuar con su tratamiento, si ya lo tiene anteriormente o si lo va a cambiar. Pues ya depende de la situación. El dato de entrada es el reporte en el que se le dice al doctor si pues que efectivamente la persona dio negativa en la prueba, y sus datos de salida son el índice de riesgo, ya que pues al ser negativa, pues automáticamente se va a ir a cero, ya que tiene unos niveles, y la orden médica de que pues se le cesan o no sé si algún tratamiento, dependiendo de la persona, pues se le va a continuar como por un control. Eh, Precondiciones, pues el paciente tiene que hacerse una prueba y dar negativa para que este caso sea, pues, sea posible.
Postcondiciones, se tiene que haber actualizado el índice de riesgo después de que el reporte sea, pues como leído por el doctor, este debe de, de actualizar ese registro. Siguiente. El 8 le pusimos recordatorio, complejidad baja, prioridad media. Requerimiento funcional asociado, ninguno. Actores públicos, caso asociado tampoco ninguno. Propósito, generar una alerta al usuario para notificarle que debe diligenciar los datos de su tratamiento a la app. Esto es una persona que ya anteriormente ha sido notificada con algún tipo de tratamiento y es eso, es como un sistema de recordatorio, de alarma, sí, como de notificación para que la persona pues recuerde diligenciar estos datos diariamente, semanalmente, pues no sé, depende pues de las opciones del tratamiento. Datos de entrada, pues como dije, una notificación, pues tipo de dato objeto. Precondiciones, el usuario tiene que tener un tratamiento, porque si no, pues a qué le va a llegar una notificación. Las condiciones es que el usuario, después de que le llegue esta notificación, pues debe diligenciar los datos, pues, de su tratamiento. Y excepciones es que el usuario no tenga activo ningún tratamiento, pues en ese caso nunca le va a llegar ningún recordatorio. Siguiente. Eh, la 9 es gestión de reportes, complejidad alta, prioridad alta, en uno de los casos más importantes aquí que hemos identificado aquí en el software, en el cual están asociados varias funcionalidades como el registro de contacto, los casos positivos, los índices de riesgo y los casos negativos. Actor, el médico, casos de usuario asociado ninguno. El propósito de estos reportes es indicar casos positivos, asignar tratamientos, consultar datos personales, crear reportes, administrar datos médicos de los pacientes y actualizar datos de vacunación. Como entrada, este caso de uso tendría un formulario donde vienen pues especificadas cada una de estas características y los datos de salida son pues el reporte donde ya pues efectivamente pues están todos los datos. Precondiciones, acceder, para poder hacer un reporte, para poder gestionar esos reportes, tienes que acceder a la aplicación con el rol de médico, no puede hacerlo un usuario, pues del público normal. Poscondiciones, que el reporte sea generado y enviado correctamente, pues para darle fin al caso de uso. Y excepciones, un usuario sin rol, como dije anteriormente, es médico o administrador, pues no podrá hacer estas funcionalidades, pues creo que es bastante lógico. Como décimo caso de uso, tenemos la gestión de roles con una complejidad alta y una prioridad alta. Requerimiento funcional asociado es el registro y la gestión de reportes. Los actores en este caso es el administrador de salud, no tiene ningún caso de uso asociado y el propósito de este caso es diferenciar a los diferentes usuarios dentro de la aplicación para cambiar sus roles de acuerdo a la situación, ya que si un paciente es detectado con COVID, este se le va a cambiar su estado de índice de riesgo y si el paciente llegase a fallecer, se le notifica un nuevo estado para que el sistema detecte que este ya falleció. Como dato de entrada tenemos un reporte que es de tipo objeto y es obligatorio, y tipo de salida sale un formulario que también es de tipo objeto y es obligatorio. La precondición es tener un rol dentro de la app, ya que sin este no vas a poder acceder a la gestión de roles, ya que solo un administrador de salud puede entrar. Y una postcondición es que la app genere el cambio de rol correctamente, y la excepción es que haya un fallo en el cambio del rol. Como 11, número 11, caso de uso, tenemos el panel de control, que es de complejidad alta, también de prioridad alta, ya que también es uno de los casos más importantes, junto con el ya mencionado por mi compañero. Tiene varios requerimientos funcionales asociados, como es el registro de contactos, los casos positivos, el índice de riesgo, los casos negativos, la gestión de reportes y la gestión de roles. El único actor en este caso es el administrador de salud. El caso asociado no tenemos ninguno. Y el propósito de este caso de uso es permitir al administrador de salud tener completo control de los usuarios y sus reportes dentro de la aplicación para generar datos estadísticos y reportes de alta prioridad. ¿Cómo así datos estadísticos y reportes de alta prioridad? Ya que los datos estadísticos y los reportes se utilizan para generar un mapa para que los usuarios y el público puedan acceder y ver los índices de riesgo, donde haya más índices de riesgo o más reportes de usuarios con COVID.
esta información se recopila en este panel de control para tener una mayor forma de accesibilidad a estos. Como datos de entrada tenemos un reporte de la base de datos, ya que todo esto está alojado en la base de datos. Este reporte es de tipo objeto obligatorio y como dato de salida salen los datos estadísticos y los reportes de alta prioridad. Los datos estadísticos son de tipo objeto, son obligatorios. El reporte de alta prioridad también es de tipo objeto. Y el mapa de índice de riesgo ya mencionado es tipo JPG y también es obligatorio. La precondición es que los datos estén almacenados en la base de datos, de que si estos no están alojados aquí, no se podría acceder a ellos y por ende no existirían pues, en nuestra aplicación. Como postcondición, tenemos que todos los reportes deben ser generados con información actualizada. Esto se hace con el fin de que toda la actualización, toda la información sea actualizada con datos más acordes con las fechas. Y la única excepción que hay es que no se puede generar un reporte si existe una actualización en la base de datos. Es decir, no va a salir ningún reporte con información que se encuentre no vigente. Pasamos al diagrama de casos de uso. Bueno, a continuación voy a explicar el diagrama de casos de uso. Un diagrama de casos de uso prácticamente es la descripción de las actividades que tienen que hacer los actores para llegar a hacer un proceso. En este caso, como actores tenemos público, médico y administrador de salud. Como podemos ver en el primero, los tres se tienen que registrar. Cuando se registren, tienen que, bueno, no es obligatorio, por eso es que hay, digamos, primero se crean la cuenta, se registran con sus datos personales, sus datos médicos y luego inician lección. Luego de ahí, el médico y el público también y el administrador pueden actualizar los datos. ¿Qué actualizaciones pueden hacer? Pueden actualizar los datos médicos o pueden actualizar sus datos personales. Luego de ahí están los registros de contactos, que los registros de contactos únicamente lo tienen el público, ya que el público tiene un apartado en el cual tiene su registro de contactos y a continuación el administrador de salud es el encargado de entrar a esos registros de contactos para determinar cuántos contactos han tenido algún acercamiento al coronavirus. De ahí, luego de ahí está la gestión de roles, que eso es un trabajo que hace el administrador, que básicamente son los niveles que hay en la aplicación. Como primer nivel está el administrador, luego le sigue el médico y luego le sigue el público. Y todo esto va enfocado a la administración de datos. Luego de hacer cualquier actividad, tienen que ser notificados, ya sea que el administrador tenga que notificarle al médico cualquier inquietud o el médico tenga que notificarle al público acerca de un tratamiento, ya sea que continúe o no. Dale. Ahora pasamos al modelado de vistas 4+1 con la arquitectura lógica. Con la vista lógica. Dentro de esta vista lógica, situamos al público con los siguientes datos que estos necesitan digitar para poder acceder a la aplicación, que son el nombre, el apellido, la cédula, su celular, su correo electrónico, su edad, su dirección de residencia, su sexo, su tipo de sangre y sus antecedentes médicos. Las acciones que ellos pueden realizar es registrarse, iniciar sesión, autorizar los datos personales, diligenciar datos médicos de las alertas y entrar a visualizar el mapa. El público tiene una dependencia fuerte con la app, ya que ellos tienen que entrar a la app con un rol ya asignado, que es el de público, y la app presenta los siguientes datos dentro de ella. Tenemos el rol para diferenciar los diferentes casos, que son público, administrador y el médico, el índice de riesgo para clasificar a los diferentes individuos del público y el estado para notificar si está o no vivo. Dentro de la app, hace las siguientes funciones, que es examinar contactos, notificar y acceder al mapa. También tenemos podemos ver
que hay diferentes actores, en este caso está el médico y el administrador de salud, que como único requerimiento es su rol para diferenciarse dentro de la aplicación. Vemos que el médico puede hacer las siguientes acciones, que es consultar información de sus pacientes, notificar a sus pacientes, otorgar tratamientos, actualizar datos médicos, ver reportes, actualizar perfil del paciente. El administrador de salud también tiene sus diferentes acciones, que es actualizar los roles, actualizar datos médicos, consultar información de pacientes, ver reportes, actualizar perfil de paciente y actualizar perfil de los médicos. Todo estos tienen una dependencia fuerte con la app, ya que la app es diferente a la Corona App, que se hace uso al público. El médico y el administrador de salud tienen un apartado dentro de la app diferente al público, con diferentes opciones que pueden realizar. Dentro de esta nueva app tenemos que los datos que esta necesita es un rol para verificar que es debido que entre el médico o el administrador. También vemos que tiene unos reportes, también vemos que tiene los estados de los pacientes, su índice de riesgo y los diferentes tratamientos que hay en el sistema. Dentro de esta app se pueden hacer las siguientes opciones, que es ver los reportes, enviar reportes, editar reportes, actualizar reportes, editar roles, enviar notificaciones y enviar tratamientos. Vemos que esta app tiene una dependencia fuerte y depende completamente de la web, ya que el administrador de salud y el administrador médico, como anterior dije, pueden entrar desde la app o también pueden entrar desde un servidor web o una aplicación web. En la web, vemos que la web necesita los siguientes datos, que es el historial médico de los pacientes, el historial de reportes, el historial de médicos y los mapas. Y dentro de la web se pueden hacer los mapas y actualizar la aplicación, es decir, que puede hacer también todas estas acciones antes mencionadas dentro de la app y dentro de la Corona App. Pasamos a la vista de procesos. Bueno, la vista de procesos, no sé si la podemos voltear, creo que no. Ya te la ¿Sí, compañero? Un Creo que sea momentico. mejor. Vista de procesos. Está lista. No, esa no es. Eso. Bueno, la vista de procesos la hicimos, pues hay diferentes como diagramas a tomar en cuenta, pero tomamos, pues yo creo que es el más conocido por todos, que es el diagrama de flujo, en el cual pues se trata de ilustrar la funcionalidad, cómo es el proceso, cómo funciona la aplicación. Pues primero, el usuario tiene que iniciar sesión. Cuando tú entras a la aplicación, lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión para acceder a tu cuenta. Pues te vas, pues la pregunta sería, ¿el usuario ya tiene cuenta? Si pues el usuario ya si no se ha registrado, si no tiene cuenta, pues realiza el proceso de registro y ya después de registrar vuelve a intentar iniciar sesión. Ahí volvemos y nos preguntamos, ¿el usuario ya tiene cuenta? Como ya se acabó de registrar, pues obviamente sí tiene cuenta. ¿Qué rol tiene el usuario? Y aquí se desplegan varios roles, como vemos en el centro sal del médico. Y el médico, pues dentro de su app, ya con su rol, pues tiene diferentes opciones. ¿Qué acciones desea realizar? Nos preguntamos, bájala un poquitico. Eh, el médico tiene, el, el médico tiene consultar información de los pacientes, eso está todo pues en los casos de uso, consultar información de los pacientes, la cual le permite revisar todos los reportes de los pacientes, actualizar datos médicos como estados de vacunación y tratamiento de cualquier paciente, notificar a sus pacientes, alerta a sus pacientes el estado en el que se encuentran, los tratamientos a seguir, ver reportes, pues que es acceder al sistema de reportes de todos los pacientes que están registrados en la app, otorgar tratamientos, que esto informa a sus pacientes los tratamientos a seguir y si deben terminar o cómo van, pues con el tratamiento en cuestión. Y actualizar perfil del paciente, como estado del paciente o su índice de riesgo, si está vivo, si está muerto, si está vacunado, si no está vacunado. También tenemos, pues después de iniciar la sesión, si no eliges pues esta opción de médico, no tienes este rol, irías a la del público en dado caso.
Pues el público también tiene sus opciones. Después de realizar pues el inicio de sesión, nos preguntamos pues qué acciones desea realizar. El usuario como público solo puede actualizar sus datos personales después de su registro y tener sus datos médicos, pues eso ya son imposibles de actualizar para él, simplemente para los administradores de salud y los médicos. Entonces solo tiene el campo de actualizar datos personales en el cual se pueden actualizar el número de teléfono, correo electrónico, dirección de residencia, sexo y contraseña. Pues obviamente los que puso en el inicio como el nombre, la edad, son campos que pues son imposibles de cambiar nunca, entonces pues por eso aquí no están exhibidos. También puede diligenciar sus datos médicos, que eso es nada más una vez, tipo de sangre, estado de vacunación, tampoco son editables, pero eso no aparecen en la otra pestaña. Y también tienen pues visualizar el mapa, que es como una de las partes principales también para ver el índice de riesgo en todo el país o donde se busque. Y como último, pues la otra opción después de iniciar sesión y tener su rol, pues sería como entrar como administrador, el cual es el único que puede actualizar roles, público, médico o otros administradores de salud, puede ponerle diferentes roles. Tiene lo mismo que, tiene muchas funcionalidades idénticas a la del médico, que es también ver reportes, actualizar datos médicos de cualquier persona, como estados de vacunación y tratamientos, actualizar perfil de los pacientes, consultar información de los pacientes y actualizar el perfil médico como el rol, el estado, si está vivo o muerto, igual. Y pues también actualizar los roles dependiendo de la situación o como se dé el caso. Y eso sería. Ahora pasamos a la pista de desarrollo. Un momento. Vale, aquí tenemos la vista de desarrollo. Como pueden observar, vemos que el público puede entrar desde su smartphone, la cual está conectado directamente o ligado a la Corona App. Dentro de la Corona App tenemos la aplicación, la base de datos y Apache, que es el servidor donde está alojado. Los médicos y los administradores de salud también pueden estar desde su smartphone o desde la web. Por ello, ellos pueden acceder directamente a la Corona App o también a la web, donde también están las diferentes aplicaciones. Y también está conectado al mismo servidor donde está alojado la Corona App. Nuestra app, dentro de la app, nuestro vista de desarrollo de la app, tenemos unos archivos de interfaz que son los que hacen que esta sea visible y tenga las diferentes aplicaciones dentro de su app, que son las opciones. Paginamos una conexión. Dentro de la conexión están los formularios, los reportes y los registros necesarios para que esta obtenga sus datos. Vemos que la app está completamente ligada a la base de datos que funciona con un servidor MySQL, el cual está conectado a un motor MySQL que depende directamente de la base de datos, ya que sin este no podría funcionar, ya que no tendría ningún tipo de información en la cual asignar o guardarse. Pasamos ahora a la pista física. Bueno, no lo puedes. Eso. Bueno, como pueden ver, hay dos procesos que están unidos a la base de datos, los cuales están diseñados para la creación de la cuenta y el ingreso de la cuenta. Como pueden ver, en ambas se puede ingresar a la app para luego, aquí está la diferencia, que el proceso de registro para la cuenta y el proceso de ingreso a la cuenta, para luego seguir con el proceso de ingreso a los datos. Estos dos procesos de creación de cuenta e ingreso a la cuenta están unidos para el proceso público, médico y administrativo, ya que para los tres son necesarios para poder ingresar a la app. Bueno, del proceso público. El proceso de ingreso al perfil, para luego seguir con el proceso de selección de datos, permite la actualización de datos del usuario para luego
Otro proceso sería el proceso de ingreso al perfil, para seguir con el proceso de actualización a la app, que permite o otorga el acceso a los contactos. Otra cosa que puede hacer el público es el proceso del ingreso al perfil para continuar con el proceso de revisión de notificaciones, lo que permite la revisar la bandeja de notificaciones. Ahora, para el proceso médico, bueno, en este son 4. En el primero se puede ver que tiene que hacer el proceso de ingreso al perfil para luego seguir al proceso de revisión de notificaciones, seguir con el proceso de notificación al público y así notificar al público de si éste debe seguir con algún tratamiento o no. Luego sigue el proceso de ingreso al historial del público, proceso de actualización de índice de riesgo, sigue el proceso de asignación de tratamiento y ahí sí continúa, perdón, me equivoqué. En este sí sería el de decidir si el paciente sigue o no, en el anterior sería el notificar al público. El siguiente sería el proceso de ingreso al historial del público, proceso de consulta de datos, que continúa con el proceso de generación de reporte, para así poder generar un reporte en general para todo el público. El siguiente sería el proceso de ingreso al historial público, lo que conlleva el proceso de consulta de datos, que continúa con el proceso de actualización de datos, que en sí es para poder actualizar los datos de los pacientes, o bueno, público o el usuario. Continuamos con el proceso administrativo o el administrador de salud. El primer proceso, bueno, sería el proceso de ingreso al perfil público, que continuaría con el ingreso a los contactos, para luego seguir con eliminación de contactos y por último sería la selección de posibles casos para poder al final obtener la información de posibles casos. Luego seguiría el proceso de ingreso a información, que llevaría al ingreso del perfil público y por último la actualización de datos para poder tener una actualización, actualizar el estado del público. Luego sería el proceso de ingreso al historial público para seguir con el proceso de notificación y así notificar el médico de público. A continuación seguiría el proceso de ingreso al perfil del público, que sería el ingreso a los contactos, luego sería el ingreso a la información, por último sería el proceso de calificación